En diciembre, el mundo entero se transforma. Las calles se llenan de luces, las familias planean reencuentros, y los viajeros, especialmente estudiantes, empacan maletas llenas de ilusión. Pero detrás de la emoción y los preparativos hay un detalle que muchas veces se pasa por alto: la importancia de detenerse un momento, inclinar la cabeza y orar antes de emprender el camino. Más que un acto religioso, orar puede ser una declaración de fe, una forma de conectar con una fuerza superior en busca de guía y protección. Esta práctica, sencilla pero poderosa, tiene un impacto que va más allá de las palabras pronunciadas. Es un acto que puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y la paz, entre el peligro y la seguridad. La historia de la familia Adwale es un ejemplo contundente de cómo la oración puede cambiar el curso de los acontecimientos, especialmente en un viaje que comenzó con alegría y terminó siendo una lección de fe, humildad y gratitud. Acompáñanos en este relato para descubrir por qué la oración antes de viajar es un poderoso secreto que no debemos ignorar. El hogar de los Adwale estaba lleno de una energía inconfundible. Cada rincón de la casa parecía vibrar con la emoción que se apoderaba de todos en la víspera de su viaje anual al pueblo. Este ritual, más que una simple tradición, era una forma de celebrar los lazos familiares y reconectarse con el origen que los definía. Los niños corrían de un lado a otro, su entusiasmo desbordante mientras hablaban de las aventuras que los esperaban, jugar bajo los árboles, chapotear en el río y escuchar las historias mágicas que sus abuelos narraban al calor de la fogata. Para ellos, el viaje no era solo un desplazamiento físico, sino una transición hacia un mundo de recuerdos, risas y descubrimientos. Adola, la madre de la familia, era el corazón de toda esta preparación. Desde muy temprano en la mañana, había comenzado a revisar una lista mental que parecía interminable: bocadillos para el camino, ropa suficiente para los días en el pueblo, medicinas por si acaso, y un sinfín de detalles que aseguraban que nada faltara durante el trayecto. Su precisión era digna de admirar. Cada artículo en las maletas parecía estar estratégicamente ubicado, cada pequeño detalle pensado para garantizar comodidad y disfrute. Sin embargo, mientras trabajaba con su habitual eficacia, Adola sentía algo diferente en el aire. Una sensación persistente de inquietud la acompañaba mientras doblaba las prendas de los niños y revisaba los horarios de salida. No podía explicar exactamente qué era, pero en su interior había una advertencia silenciosa que no podía ignorar. Aunque el día transcurría entre risas y planes, una sombra invisible parecía seguirla, recordándole que debía estar alerta. Mientras doblaba una última camisa y la colocaba con cuidado en la maleta, Adola miró por la ventana hacia el patio. Allí estaba Kunle, su esposo, revisando el coche como hacía cada año antes del viaje. Su figura desprendía confianza y tranquilidad. Para él, la preparación técnica era suficiente: verificar el motor, comprobar los neumáticos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Era un hombre práctico, cuya seguridad se basaba en la lógica y la experiencia. Adola, sin embargo, sentía que algo más debía hacerse. No era suficiente tener todo listo en términos materiales, necesitaban una protección que iba más allá de lo visible. Kunle, dijo mientras se acercaba a él, secándose las manos en un paño, ¿podemos reunirnos todos para orar antes del viaje? Kunle levantó la vista y sonrió con esa mezcla de cariño y escepticismo que a menudo acompañaba sus respuestas en temas de fe. Adola, siempre hemos viajado sin problemas. Dios ya sabe que vamos a salir de viaje, no necesitamos recordárselo, dijo mientras cerraba el capó del coche con un golpe firme. La respuesta de Kunle no era nueva para ella. Sabía que su esposo no compartía el mismo fervor espiritual que ella. Aunque lo amaba profundamente, también entendía que su relación con la fe era más práctica que devocional. A pesar de ello, Adola no podía ignorar el peso en su corazón. Esta vez, algo era distinto. Aunque Kunle había desestimado su sugerencia, Adola no permitió que eso la detuviera. Sabía que su responsabilidad como madre iba más allá de preparar las maletas y asegurar la logística del viaje. También era su deber espiritual velar por el bienestar de su familia en todos los sentidos. «Niños, vamos a orar», llamó desde la sala de estar. Los tres pequeños, que hasta entonces habían estado ocupados jugando, arrastraron los pies hacia el centro de la habitación. Ayo, el mayor, frunció el ceño. «Mamá, siempre hacemos esto. Es aburrido», protestó mientras su hermano Tunde asentía en silencio. Incluso la pequeña Sade, que solía ser la más obediente,
lanzó un suspiro resignado mientras se sentaba en el suelo. Pero Adola no dejó que las quejas la desviaran de su propósito. Lo hacemos porque Dios nos cuida, dijo con firmeza mientras se arrodillaba en el centro del círculo que formaban. Los niños, aunque renuentes, siguieron su ejemplo, cerrando los ojos mientras ella comenzaba a orar. Sus palabras eran simples pero cargadas de una fe que no admitía dudas. Señor, te pedimos que protejas a nuestra familia en este viaje. Guíanos y líbranos de cualquier peligro que pueda estar en el camino. Te pedimos paz, seguridad y tu compañía en cada paso que demos. Mientras hablaba, Adola sentía como su inquietud encontraba un poco de alivio, como si cada palabra dirigida a lo divino reforzara un muro protector alrededor de los suyos. Kunle regresaba a casa después de un largo día de trabajo, enfocado en los preparativos del viaje familiar que estaba por venir. Como padre de familia y hombre práctico, tenía plena confianza en su experiencia como conductor y en la rutina que había seguido durante años. Para él, los viajes al pueblo eran una tradición anual que no presentaba sorpresas. La carretera era bien conocida, los tiempos estaban calculados, y sus habilidades al volante aseguraban un trayecto tranquilo y seguro. Mientras conducía por una calle oscura, sus pensamientos giraban en torno a los últimos detalles. Asegurarse de que el tanque estuviera lleno, planificar una parada en el mercado para comprar frutas frescas y salir temprano para evitar el tráfico. Todo parecía bajo control hasta que, de repente, vio una figura al borde de la carretera. Era una anciana envuelta en un paño colorido. Su postura y movimientos reflejaban cansancio, pero su mirada estaba llena de urgencia. Kunle dudó por un momento antes de detenerse. Aunque no solía recoger desconocidos, algo en la expresión de la mujer lo hizo reconsiderar. Bajó la ventana y, con voz amable, preguntó: ¿A dónde va, mamá? La anciana le respondió con tono tranquilo pero firme: Hijo, necesito llegar al cruce. ¿Podrías llevarme? Kunle asintió y la invitó a subir al coche. Durante el trayecto, el silencio reinaba en el vehículo. La única luz provenía de los faros que iluminaban la carretera vacía. La mujer, que hasta ese momento parecía reservada, rompió el silencio con palabras que Kunle no esperaba. «Hay peligro en el camino», dijo, mirándolo con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo evidente. «Asegúrate de orar antes de partir». Kunle, sorprendido por la advertencia, soltó una leve carcajada, intentando restar importancia a lo que consideraba una superstición. «Gracias, mamá, pero no se preocupe. Conozco bien el camino. Hemos viajado al pueblo todos los años sin problemas», respondió con una mezcla de respeto e incredulidad. La anciana no insistió. Cuando llegaron al cruce, bajó del coche lentamente y, antes de cerrar la puerta, miró a Kunle una vez más. «Recuerda mis palabras, hijo», dijo antes de desaparecer en la penumbra. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de la anciana resonaron en su mente. Aunque intentó descartarlas como una advertencia exagerada, no pudo evitar que la seriedad de su tono y la intensidad de su mirada quedaran grabadas en su memoria. ¿Por qué esa mujer le había advertido algo así? ¿Qué significado tenía realmente su mensaje? Aunque quería convencerse de que no era más que un encuentro peculiar, algo en su interior le decía que había más detrás de esas palabras de lo que podía entender. El día del viaje finalmente llegó. La familia Adwale se levantó temprano, emocionada por la aventura que los esperaba. Los niños no dejaban de hablar sobre los juegos que planificaban con sus primos, mientras Kunle se aseguraba de que las maletas estuvieran cargadas y el coche estuviera listo. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que intentó encender el motor del vehículo. El coche, que siempre había sido confiable, no respondió. Kunle frunció el ceño, girando la llave repetidamente. El motor hacía un ruido débil, pero no arrancaba. La frustración comenzó a apoderarse de él. Salió del vehículo, levantó el capó y revisó el motor con la experiencia de alguien que había enfrentado problemas mecánicos antes. Sin embargo, no encontró nada fuera de lo común. «Esto no puede estar pasando», murmuró, mientras intentaba encender el coche una vez más sin éxito. Decidido a solucionar el problema, llamó a un mecánico, quien llegó rápidamente para inspeccionar el vehículo. Durante varios minutos, el hombre revisó cada componente del motor, probando una y otra vez diferentes soluciones. Finalmente, se encogió de hombros y dio su diagnóstico. «El motor está completamente averiado», dijo con tono de resignación. «No entiendo cómo pudo pasar, pero este coche no irá a ningún lado hasta que lo repare.
Y eso tomará varios días. Kunle no podía creer lo que escuchaba. Pero funcionaba perfectamente ayer, exclamó, incrédulo. Para él, esto era más que un inconveniente. Era un golpe directo a su confianza. Siempre había sido el encargado de garantizar que los viajes familiares transcurrieran sin problemas, y ahora se enfrentaba a un obstáculo que escapaba de su control. Adola, que había estado observando la situación desde la puerta, dio un paso adelante. Con una voz tranquila, pero cargada de significado, dijo: «Quizás Dios nos está deteniendo por una razón». Kunle giró hacia ella, molesto por la insinuación. Para él, esto no tenía nada que ver con cuestiones espirituales. Era un problema mecánico, un contratiempo que debía resolverse con soluciones prácticas. Esto no tiene nada que ver con Dios, Adola. Es solo una coincidencia, respondió, intentando contener su frustración. Sin embargo, las palabras de su esposa, aunque pronunciadas con calma, lo hicieron sentir inquieto. ¿Podría haber algo más detrás de esta inesperada avería? Aunque su lógica se resistía a aceptar esta posibilidad, una parte de él no podía evitar recordar las palabras de la anciana. Hay peligro en el camino. Asegúrate de orar antes de partir. Ante la imposibilidad de usar el coche, Kunle no tuvo más opción que buscar una alternativa. Después de considerar varias opciones, decidió que viajarían en autobús. Aunque no era su medio de transporte preferido, no quería arruinar los planes familiares ni decepcionar a los niños, que seguían emocionados por el viaje. Mientras esperaban en la estación de autobuses, los niños se mostraban entusiasmados con la idea de una nueva experiencia. Ayo y Tunde comentaban cómo querían sentarse junto a las ventanas, mientras Ade sostenía su muñeca favorita, lista para la aventura. Pero para Adola, el cambio de planes no disipó la inquietud en su corazón. Mientras observaba el bullicio de la estación, sintió que el peso de la advertencia de la anciana y el contratiempo con el coche no eran simples coincidencias. Para ella, todo parecía ser parte de algo más grande, algo que aún no podía comprender por completo. Kunle, por su parte, intentaba mostrarse sereno, pero en el fondo, la serie de eventos inesperados comenzaba a afectarlo. Aunque no lo admitiera abiertamente, las palabras de la anciana seguían rondando en su mente, cuestionando su confianza en la rutina y la lógica. Cuando finalmente subieron al autobús y tomaron sus asientos, Adola cerró los ojos por un momento y murmuró una oración silenciosa. «Señor, protégenos en este viaje y líbranos de cualquier peligro». Aunque Kunle la observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, no dijo nada. La estación de autobuses era un torbellino de actividad que combinaba caos y energía. Los vendedores ambulantes ofrecían todo tipo de productos, desde bocadillos hasta pequeñas artesanías. Las voces se superponían, creando un murmullo constante que se mezclaba con el rugido de los motores y el sonido de las ruedas de las maletas que los viajeros arrastraban de un lado a otro. Para Kunle, acostumbrado a la tranquilidad de preparar los viajes desde la comodidad de su hogar y con su coche en control, este ambiente era un recordatorio incómodo de lo lejos que estaban de su rutina habitual. Miraba a su alrededor con un gesto ligeramente tenso, asegurándose de que las maletas estuvieran todas juntas y de que sus hijos no se alejaran demasiado. En contraste, Adola observaba el bullicio con un enfoque diferente. Para ella, cada detalle del entorno era una oportunidad de reflexión y preparación espiritual. El ruido y la prisa no eran distracciones, sino señales de que debía reafirmar su fe y asegurarse de que su familia estuviera protegida antes de partir. Cuando el autobús estuvo listo para abordar, la familia Adwale se acomodó en sus asientos. Kunle se encargó de organizar el equipaje en el compartimento superior mientras los niños discutían quién se sentaría junto a la ventana. Adola, en cambio, permanecía en silencio, sumida en sus pensamientos. Antes de que el motor rugiera y el vehículo comenzara su trayecto, decidió actuar. Se levantó con calma y se dirigió a los pasajeros con voz firme pero respetuosa. «Por favor, antes de comenzar el viaje, sugiero que oremos», dijo, mirando a las personas que la rodeaban. Algunas voltearon con curiosidad, mientras otras mantuvieron la vista fija en sus teléfonos o en sus propias conversaciones. Kunle, sentado junto a la ventana, frunció el ceño al ver a su esposa ponerse de pie. «Adola, siéntate». «Esto no es una iglesia», murmuró en un tono bajo que no ocultaba su desaprobación. Pero ella no retrocedió. Cerró los ojos y, con una voz que no temblaba, comenzó su oración. «Señor, guíanos en este camino.
Pon tu mano protectora sobre este autobús y sobre todos los que estamos en él. Líbranos de cualquier peligro y llévanos a nuestro destino con bien. Amén. Unos pocos pasajeros, tocados por su sinceridad, murmuraron un amén bajo. La mayoría, sin embargo, permaneció indiferente, como si las palabras de Adola fueran solo otro sonido en medio del bullicio. A pesar de ello, ella se sentó sintiéndose en paz, segura de haber hecho lo correcto. El motor del autobús rugió y el vehículo comenzó a moverse, alejándose de la estación. Las calles bulliciosas de la ciudad quedaron atrás, dando paso a paisajes más tranquilos mientras se adentraban en las carreteras rurales. Los niños, emocionados, pegaban la cara a las ventanas, observando cómo el mundo cambiaba rápidamente a su alrededor. Pero para Adola, la tranquilidad aparente no disipaba la sensación de inquietud que llevaba en su corazón. El viaje transcurrió con calma durante las primeras horas. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, algunos durmiendo, otros leyendo o conversando en voz baja. Kunle, sintiéndose más relajado, apoyó la cabeza contra el cristal de la ventana, permitiéndose cerrar los ojos por un momento. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, al adentrarse en un tramo solitario de la carretera, algo cambió. Este tramo era diferente de los anteriores. Los árboles formaban un túnel natural que oscurecía el camino, y la ausencia de otros vehículos acentuaba la sensación de aislamiento. El silencio del entorno se rompía solo por el sonido constante de las ruedas del autobús sobre el asfalto. De repente, el vehículo comenzó a vibrar de manera extraña. Los pasajeros intercambiaron miradas de preocupación, y el conductor, frunciendo el ceño, revisó rápidamente los controles del tablero. «¿Qué está pasando?», preguntó una mujer desde la parte trasera del autobús. «Todo está bajo control», respondió el conductor, aunque su voz traicionaba un atisbo de nerviosismo. Un chirrido ensordecedor llenó el aire, y el autobús dio un bandazo hacia la derecha, sacudiendo violentamente a los pasajeros. «Los frenos no están funcionando», exclamó el conductor, ahora claramente alarmado. El caos estalló dentro del autobús. Los gritos de los pasajeros se mezclaban con el llanto de los niños y los intentos desesperados del conductor por controlar el volante. El vehículo, fuera de control, se precipitaba peligrosamente hacia el borde de la carretera. Desde el parabrisas, podía verse un barranco que se acercaba con rapidez. Adola, con el corazón latiendo frenéticamente, cerró los ojos y comenzó a orar en voz alta. «Señor, toma el control. Por favor, protégenos». Su voz, firme y desesperada, se elevó por encima del pánico general. Mientras el autobús se dirigía hacia el barranco, algo inexplicable ocurrió. En lugar de continuar su trayecto mortal, el vehículo dio un giro brusco y se deslizó hacia un área cubierta de hierba al costado de la carretera, deteniéndose con un golpe seco. El silencio que siguió fue abrumador. Los pasajeros permanecieron inmóviles, respirando con dificultad mientras intentaban procesar lo que acababa de suceder. Kunle, todavía aferrado al asiento frente a él, miró a su esposa con incredulidad. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias certezas. El autobús permanecía varado en medio de la carretera, rodeado de un bosque cuya densidad parecía absorber toda la luz. Los pasajeros, aún conmocionados por el incidente, intentaban recuperar la calma. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente permanecían en silencio, incapaces de procesar lo ocurrido. Sin embargo, la tensión en el aire era inconfundible. El bosque, que debería haber sido solo un telón de fondo inofensivo, ahora parecía un espectador inquietante, vigilándolos con un propósito desconocido. A medida que pasaban los minutos, los sonidos del bosque comenzaron a cambiar. Al principio, eran susurros sutiles que podían confundirse con el viento. Luego vinieron crujidos, como si algo pesado se moviera entre las hojas. Finalmente, pasos firmes, invisibles pero innegables, rompieron la frágil tranquilidad. Los pasajeros se miraron con ojos desorbitados, tratando de descifrar si lo que escuchaban era producto de su imaginación o algo real. Entonces, como una aparición salida de los relatos más misteriosos, una figura emergió de entre los árboles. Era la anciana que Kunle había recogido días atrás. Su silueta, envuelta en su paño oscuro, parecía aún más pequeña bajo la luz parpadeante de las linternas, pero su presencia era imponente. «Les advertí», dijo con una voz que resonó como un eco profundo, haciendo que cada palabra calara en quienes la escuchaban. «El peligro aún no ha pasado».
Aunque su apariencia no tenía nada de amenazante, sus palabras llevaban un peso que hizo que el grupo entero contuviera la respiración. La anciana dirigió su mirada hacia Kunle, quien, por primera vez, no tuvo una respuesta. Había algo en esos ojos que lo hacía sentir pequeño, vulnerable, como si todas sus certezas fueran insignificantes. Oren y confíen, continuó la anciana, su tono más suave pero igualmente firme. Eso es todo lo que necesitan hacer. Sin más explicaciones, dio media vuelta y se internó nuevamente en el bosque, desvaneciéndose entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. El grupo permaneció en silencio, incapaz de decidir si lo que acababan de presenciar era una advertencia, una promesa o ambas cosas. La noche cayó por completo, y con ella, una oscuridad opresiva que parecía absorber incluso las débiles luces que los pasajeros habían encendido. El bosque alrededor del autobús se volvió un océano de sombras, y el aire se llenó de una sensación casi tangible de peligro. Los ruidos que antes eran intermitentes ahora eran constantes. Golpes, crujidos y un susurro lejano que parecía provenir de todas direcciones a la vez rodeaban al vehículo. Algo estaba allí afuera, y aunque nadie podía verlo, todos podían sentirlo. Adola, consciente del miedo que se apoderaba de los pasajeros, tomó una decisión. De pie en medio del autobús, alzó la voz para ser escuchada sobre los murmullos de ansiedad. «Tenemos que orar», declaró con firmeza. Al principio, algunos pasajeros se mostraron escépticos. ¿Qué podía lograr la oración contra algo que ni siquiera podían comprender? Pero el pánico y la desesperación comenzaron a hacerlos reconsiderar. Uno por uno, comenzaron a cerrar los ojos y a murmurar oraciones, siguiendo el ejemplo de Adola. Las palabras eran al principio temblorosas y apenas audibles, pero poco a poco ganaron fuerza. Las voces se unieron en un clamor colectivo que resonaba dentro del autobús, creando una atmósfera de resistencia espiritual contra la opresión exterior. Adola, liderando la oración, repetía con fervor: «Señor, protégenos. Toma el control de esta situación. Líbranos de todo mal». De repente, un rugido profundo rompió el aire. Los pasajeros abrieron los ojos y miraron con horror hacia las ventanas. Desde el bosque, una sombra gigantesca se movía lentamente hacia el autobús. La figura, alta y desproporcionada, parecía desafiar toda lógica. Tenía extremidades demasiado largas, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si llevaran dentro una luz propia. El miedo alcanzó su punto máximo. Algunos pasajeros gritaron, otros se aferraron a sus asientos o a sus seres queridos. Pero Adola permaneció firme. Levantándose de su asiento, señaló hacia la figura y proclamó con una voz que no temblaba: «En el nombre de Dios, te ordenamos que te vayas. Este lugar está protegido por su poder». La criatura rugió nuevamente, esta vez con una furia que parecía sacudir el autobús. Se acercó más, pero al llegar a pocos metros del vehículo, algo la detuvo. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre ella y los pasajeros. La sombra golpeó el aire con sus extremidades, pero no pudo avanzar más. Las oraciones dentro del autobús se intensificaron. Los pasajeros, ahora llenos de una fe renovada, elevaron sus voces como una sola. Cada palabra pronunciada parecía debilitar a la criatura, que comenzó a retroceder lentamente. Finalmente, con un último rugido, la figura se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un silencio profundo. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, la sensación de peligro desapareció con la oscuridad. Un camión pasó por la carretera y, al ver al autobús varado, se detuvo para ofrecer ayuda. Los pasajeros subieron en silencio, sus rostros reflejando tanto el cansancio como el alivio. Para la familia Adwale, este viaje no solo había sido una prueba física, sino también una experiencia espiritual que cambiaría sus vidas. Kunle, quien siempre había sido escéptico, ahora entendía el poder transformador de la fe y la oración. Por primera vez, reconoció que hay fuerzas más allá de lo tangible que pueden intervenir en momentos de desesperación. Cuando finalmente llegaron al pueblo, la Navidad se celebró con un sentido renovado de gratitud. Las risas, los abrazos y las historias familiares tomaron un significado más profundo, pues todos sabían que habían sido testigos de algo extraordinario. La historia de los Adwale nos recuerda que, en un mundo lleno de incertidumbre, la fe puede ser nuestro refugio más poderoso. Este diciembre, antes de emprender cualquier viaje, tómate un momento para orar. No importa cuáles sean tus creencias o tradiciones,
La oración tiene la capacidad de calmar el corazón, iluminar el camino y protegernos en los momentos más oscuros. La verdadera protección no siempre viene en forma de cinturones de seguridad o luces de emergencia. A veces, se encuentra en algo tan simple como inclinar la cabeza y pedir ayuda. Y, como descubrió la familia Adwale, ese acto aparentemente sencillo puede marcar la diferencia entre el miedo y la paz, entre el peligro y la salvación. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.